Buenas tardes, de nuevo en el monte para seguir platicando sobre temas de espiritualidad. Hoy vamos a pensar y analizar y tratar de encontrar respuesta a una pregunta que es muy común. La pregunta de ¿cuál es mi camino espiritual? No el mío, obviamente. Estamos hablando en sentido general, ¿no? ¿Cuál es mi camino espiritual? ¿Cómo contesto a eso? ¿Cómo pienso una respuesta posible para ese problema? Creo que es importante porque para mucha gente es algo a veces hasta desesperante. O sea, hay un impulso, hay una necesidad, hay una búsqueda de un camino y sin embargo no saben cómo, no saben dónde, no saben con quién o con quiénes, ¿no? Entonces vamos a tratar en este video, como en todos los demás videos de este canal, de dar un poquito de claridad al respecto y de ofrecer algunas pistas para que si usted está en una situación similar, si usted quiere transitar un camino espiritual pero no sabe cómo, no sabe por dónde, pues eventualmente esto que vamos a analizar le pueda servir, le pueda ayudar a enfocarse, a dirigirse hacia una orientación precisa. Vamos a establecer primero una distinción entre el camino espiritual y las tradiciones espirituales o las tradiciones religiosas, ¿sí? O sea, hay muchas tradiciones, hay muchas religiones, hay muchas formas de espiritualidad, pero en general podemos hablar de únicamente 4 caminos. ¿A qué me refiero con el camino? Al caminar, a la manera en la que transitamos, a la manera en la que nos movemos a través de una tradición espiritual específica o inclusive a través de una religión. Hay personas que practican las religiones de manera un tanto rutinaria y para ellas pues la religión solo es algo de costumbre, algo que hay que hacer para que la familia no los vea feo, pero para otras personas eventualmente las religiones pueden implicar un caminar espiritual, ¿sí? Entonces vamos a establecer esa distinción en principio. ¿Y cuáles serían estos 4 caminos o estos modos de caminar? ¿Sí? Recuerden, y si no han visto esos videos, pues les invito cordialmente a verlos. Cuando empezábamos con los primeros videos de este canal, veíamos que podemos definir desde ciertas tradiciones, desde cierto pensamiento espiritual, que el universo tiene 4 aspectos básicos. Todo está interconectado, todo tiene conciencia, todo se transforma continuamente y todo tiene un significado. Desde esos 4 ámbitos podemos trazar también 4 caminos, 4 formas de atravesar y de discurrir por un camino espiritual. Dentro de una práctica religiosa, dentro de una tradición religiosa, pongamos por caso el budismo, pueden estar estos cuatro caminos, dentro del cristianismo también, dentro del islam, dentro de religiones a lo mejor no organizadas, pero sí religiones tradicionales como las religiosidades afrocubanas, afrobrasileñas, afroamericanas en general, ¿sí? En cualquiera de estas tradiciones podemos encontrar y podemos practicar estos 4 caminos. Ahora bien, ¿cuáles son? Vamos a definirlos de manera un tanto metafórica, un tanto simbólica. No es que tenga que ser así, no es que esta sea la única calificación, pero es una manera que me parece útil, me parece operativa, práctica, ¿sí? Uno sería el camino del chamán o la chamana. Obviamente esto vale igual para hombres, para mujeres y para personas no binarias que no se identifiquen con ninguno de los 2 géneros, ¿sí? Esto vale para cualquier persona. Un primer camino sería el camino del chamán, el otro sería el camino del sacerdote o la sacerdotisa, el otro sería el camino del monje y el cuarto el camino del líder. Vamos a definir ahora las características de cada uno de estos caminos, de cada una de estas posibilidades, de cada uno de estos caminares, ¿sí? Porque el camino no es una cosa ajena a la persona que camina y tampoco es ajena al caminar. El camino es caminar, ¿sí? Un caminante. Entonces, ¿cuál sería la actividad típica? Vamos a definir una serie
de características para que usted pueda identificarse, para que usted sepa en dónde está y hacia dónde se puede dirigir en caso que sienta la necesidad de hacerlo. Una primera característica es justamente la actividad típica. ¿Cuál es la actividad típica del camino del chamán? Bueno, la curación, obviamente, ¿no? Esa es como la acción primordial del chamanismo, y también la brujería, es decir, enfermar, hacer daño, ambas cosas, y ambas cosas a veces son complementarias, y en algunas prácticas chamánicas curar a alguien implica enviarle la enfermedad a otra persona o a otro ser. Es decir, para curar a alguien hay que enfermar a otra persona, y la persona que se enfermó posiblemente se enfermó porque estaban curando a alguien en otro lugar. Eso es parte de algunas tradiciones. De todas formas, pues la enfermedad hay que sacarla y hay que mandarla de regreso hacia algún lugar. Entonces, curar y hacer brujería es una actividad típica dentro del camino chamánico. Otra actividad típica es la protección. Por ejemplo, que le den a usted, en caso de que lo necesite, pues algún resguardo, algún amuleto, alguna protección que le sirva para cuidarse como una especie de escudo espiritual contra todo tipo de agresiones. Otra actividad típica es la adivinación. Adivinar no en el sentido oracular, sino adivinar en el sentido de saber, por ejemplo, si la persona está enferma, quién le envió esa enfermedad, de dónde salió, o si hay algún espíritu ofendido que atacó a la persona, en fin, este tipo de adivinaciones. O por ejemplo, si hay algún objeto perdido, si se perdió una vaca, ¿no? A lo mejor acá en los ambientes urbanos de clase media nos parece algo muy trivial, pero dentro de los ámbitos rurales pues no es nada trivial. Entonces puede ser que una persona haya perdido su caballo, y bueno, pues va con el chamán para que el chamán le diga: no, es que tu caballo está en tal sitio, y el chamán tiene la capacidad de verlo y de saber dónde está esa criatura que se ha extraviado, ¿no? Ahora, en el caso del sacerdote, ¿cuál es la actividad típica del sacerdote o de la sacerdotisa, del sacerdocio? Sí, bueno, obviamente ofrendar, llevar ofrendas, o como dicen en el sur, pagamentos. Es decir, ofrendas a la tierra, ofrendas a los espíritus, ofrendas a las deidades, ¿sí? La otra práctica muy recurrente y imprescindible de los sacerdocios es los sistemas oraculares. No en el sentido de adivinar dónde está el caballo perdido, sino del oráculo como este instrumento o este mecanismo que me permite dar sentido, que me permite significar allá donde solo estoy experimentando caos, donde solo estoy experimentando pérdida de sentido. Eso lo analizamos en otro video y les recomiendo que lo vean si no lo han visto, donde analizamos las funciones de los oráculos específicamente, ¿no? Otra función relacionada con esta obviamente es la de dar sentido, la de significar. ¿Qué sentido tiene esta situación? ¿Qué sentido tiene algo por lo que la persona está atravesando? La capacidad de dar sentido es una peculiaridad y es una actividad del sacerdocio, o debería serlo. Otra es, por supuesto, la oración, el rezo, el diálogo con las realidades espirituales. Otra es la purificación, ya sea purificación de ciertos lugares, de ciertos espacios, o la purificación de las personas. Obviamente hay intercambios con el chamanismo, así como hay intercambios con la persona que transita el camino del monje, con los líderes, etc. O sea, todos estos caminos se mezclan, ¿eh? No vayan a pensar que son cajitas aisladas donde cada cosa en su... No, hay un tejido, ¿sí? Y obviamente cada persona elige hasta dónde transitar cada uno de estos caminos, qué tan profundo quiere llegar. Puede quedarse en la superficie o puede sumergirse. O a veces el camino te agarra y te sumerge independientemente de lo que tú quieras. Eso también pasa, y ténganlo presente, ¿no? Obviamente, otra actividad del sacerdocio es la peregrinación, ¿sí? Andar en el espacio, en los espacios sagrados, en los lugares sagrados, ¿no? Y en estos lugares, pues, se hacen purificaciones, se hacen rezos, se hacen ofrendas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso del monje, el camino del monje, su actividad primordial y típica es la meditación. El monje es la persona, o la monja es la persona que se dedica a la contemplación de lo sagrado. Esa es su actividad primordial.
Aquí normalmente esto puede ser algo muy, como decía, muy básico, muy superficial. Digamos, la persona que va a meditar un par de veces a la semana porque eso le alivia el estrés. Bueno, esta persona está siguiendo el camino del monje, pero de una manera superficial. Ahora, ya las personas que se deciden por el monacato, en las religiones ya organizadas, ya institucionalizadas y se recluyen como monjes, bueno, eso ya es estar a un nivel mucho más profundo. Pero en ambos casos se está siguiendo el mismo camino, el camino del monje, el camino de la contemplación. Bueno, en el caso del líder, su actividad típica es conducir ceremonias tradicionales, conducir trabajos colectivos, conducir celebraciones. Es decir, el líder, su trabajo espiritual tiene que ver con las colectividades. Obviamente también en el resto, en los otros tres caminos, el del monje, el sacerdote y el chamán, tiene que ver con la colectividad, pero el del líder, su especificidad, su trabajo específico es justamente esa conducción de actividades colectivas, ¿sí? Bueno, esa sería una primera característica. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno de estos caminos en el tejido de vida? Veíamos en otro de los videos que podemos pensar la vida, podemos pensar el universo como un tejido, ¿sí? Y si una de sus particularidades es que todo está interrelacionado, bueno, pues se deriva de esto de manera muy sencilla, muy lógica, que todo es una red y por lo tanto nosotros, nuestras vidas también son redes, también son tejidos. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno de estos caminos o caminares en el tejido de la vida que somos? Bueno, en el caso del chamán, el chamán lo que hace, metafóricamente hablando, es apretar los nudos. Si uno de los nudos de su vida se está zafando, el chamán lo puede ayudar a apretar. También puede empatar hilos que se hayan roto, también puede quitar la basura, ¿no? Cuando hay agresiones, contaminaciones espirituales, el chamán lo quita. Limpia el tejido, ¿sí? Fortalece los hilos también en el caso de que ofrezca una protección, un resguardo, un amuleto, cosas así, ¿no? Su función tiene que ver con esto, con proteger, con empatar, con apretar, ¿sí? Los hilos o los nudos del tejido que somos. En el caso del sacerdote, su función es un poquito más compleja y también un poquito más abstracta. El sacerdote o la sacerdotisa lo que hace es tejer allí donde solo hay hilos sueltos, donde el tejido de vida se ha desintegrado o donde la persona está viendo que falta por tejer y esto puede ser una experiencia realmente difícil de sobrellevar. Ahí es donde entra el camino del sacerdote, ahí es donde cumple su función primordial, ayuda a tejer el tejido de vida que se ha perdido o a retejer un nuevo tejido, valga la redundancia. También funciona este camino para desenmarañar, cuando el tejido de vida se vuelve una maraña, se vuelve una cosa sin pies ni cabeza, pues la función sacerdotal es justamente desenmarañar esta madeja incomprensible y tejer un nuevo tejido que tenga un orden, que tenga una estructura y sobre todo que tenga un significado. En el caso del monje, el monje lo que hace es atestiguar. Él o ella atestiguan el tejido o la ausencia de tejido. Son los testigos de la realidad. Y en el caso del líder, el líder lo que hace, en términos metafóricos, por supuesto, aunque puede ser también en términos muy, muy concretos, es abrigar con el tejido. Él no teje, no aprieta, no. Él simplemente toma este tejido de lo real y lo utiliza para abrigar a otras personas, para cobijar a otras personas, ¿no? Ahora bien, hemos hablado otras veces de las plantas sagradas. Bueno, ¿cuáles serían las plantas sagradas de cada uno de estos caminos? En el caso de los chamanes y las chamanas, obviamente son las llamadas plantas maestras y plantas de poder, sea el peyote, sean los hongos, sea el toloache, el toé, ¿sí? Por supuesto la ayahuasca, ¿no? Que tanto sacamos a colación en estos programas, en estas conversaciones. Y esas serían como sus plantas de trabajo. En algunos casos muy específicos, como el de los badi, de los chamanes, de los otomíes acá en México, utilizan la santa rosa, ¿sí? El cannabis.
Sí, pero es un caso muy peculiar. En general son estas otras plantas las que se utilizan. En el caso de los sacerdotes, las plantas por excelencia obviamente son las plantas guías. ¿Cuáles son las plantas guías? El padre tabaco, la madre coca y en menor medida el cacao. Estas serían las plantas por excelencia para trabajar. En el caso de los monjes y las monjas, bueno, sobre todo en las tradiciones asiáticas, pues tenemos el té verde, ¿no? La Camellia sinensis, el té que se cultiva y se consume en los países asiáticos desde hace cientos y cientos de años, ¿no? Y hasta cierto punto también la Santa Rosa, el cannabis en algunas tradiciones islámicas y en algunas tradiciones hindúes, ¿no? Ahí hay el uso de esta planta. Y en el caso de los líderes, pues también otra vez el tabaco y la coca, aunque por supuesto no es imprescindible. Ahora bien, ¿cómo discurre la iniciación de estos 4 caminos? Y estamos hablando no de la iniciación de que te pongan las manos en la cabeza, hagan un rezo y ya toma, ya estás iniciado. No, iniciaciones, cuando las iniciaciones ocurren desde el ámbito comunitario y espiritual. Bueno, en el caso del chamán o de la chamana, recuerden que hablamos indistintamente para cualquier género, esto es para todas las personas. El chamán sufre un proceso de muerte, de despedazamiento personal y de reconstrucción en la cual se le entregan ciertos poderes. Tenemos un video también en el canal que habla sobre las iniciaciones en particular y les invito a que lo vean. Ahí abordamos este tema en profundidad. Esa es una primera iniciación para el chamán o la chamana. Va a ser despedazado, va a ser reconstruido y se le van a otorgar ciertos poderes para curar, para brujear, para distintas cosas. En el caso del sacerdote, y esto puede estar mezclado también con lo que sucede con los chamanes, en el caso del sacerdote, su iniciación va a ser una destrucción del mundo. O sea, no solo va a ser despedazado cuando así sucede, sino que el universo entero, el mundo entero, se despedaza y la persona queda en medio de un vacío aterrador. Esta iniciación es realmente terrible, ¿sí? Porque en el caso de los chamanes todavía hay algo a lo que la persona puede prestar atención, algún referente de realidad todavía, ¿no? En el caso de la iniciación espiritual de las personas que tienen el camino sacerdotal, simplemente la realidad desaparece. Y lo que se le otorga a la persona es un camino, justamente un camino espiritual, porque es a través de la práctica del camino que se vuelve a tejer la realidad. No la que había antes, no la que ya acabó, sino una nueva realidad, ¿sí? En este sentido, es que decíamos que el sacerdote es un tejedor de realidades, o el sacerdocio es una forma de retejer realidades. Pero para entender cómo sucede eso, primero uno se tiene que quedar sin realidad. La realidad se destruye, ¿sí? Lamentablemente, la mayor parte de las personas cuando están en una situación de estas, pues van con el psiquiatra para que los medique y no acuden a la persona apropiada, que es justamente alguien que transita el camino del sacerdocio. En el caso del monje, la iniciación más bien tiene que ver con un abandono voluntario del mundo. El monje o la monja deciden que el mundo es un lugar hostil, que el mundo es un lugar de sufrimiento, de pecado, de lo que sea, es un lugar negativo, y renuncian al mundo y se refugian en el monacato, ¿sí? en el aislarse del mundo. Por eso en general los monjes pues, no tienen familia, no tienen propiedades, para dedicarse exclusivamente a la contemplación, ¿sí? Luego, en el caso de los líderes, más que una iniciación, lo que tenemos es una elección colectiva, ¿sí? El líder es alguien que la comunidad elige porque la comunidad reconoce su capacidad, reconoce la posibilidad que esta persona tiene de conducir a la comunidad de manera eficiente, de manera positiva, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las afecciones, por decirlo de alguna manera, que sana, también por decirlo de otra manera, cada uno de estos caminos, ¿sí? Digamos que cada uno de estos caminares tiene la posibilidad de sanar ciertos aspectos que pueden estar dañados, pueden estar heridos en nuestro tejido de vida. En el caso del camino del chamán,
obviamente lo que sana son las agresiones espirituales, ya sea el efecto de una brujería, ya sea la agresión de algún espíritu que atacó a la persona voluntariamente o porque alguien se lo envió, en fin, todo este tipo de situaciones de agresión espiritual, ¿no? También es útil para curar o sanar o aliviar la debilidad psicoespiritual. Es decir, si usted está sufriendo, si su espíritu se ha debilitado de tantas heridas, de tantos golpes, si su psiquis también se ha debilitado producto de los golpes y de las agresiones y de quién sabe qué tanta cosa que nos debilita, pues el chamán le puede ayudar a fortalecerse, a fortalecer su espíritu, su cuerpo, su psiquis, ¿sí? En el camino del chamanismo es el camino de la fuerza, el camino del poder. Entonces ahí usted puede encontrar esa fuerza en caso de que la necesite, ¿sí? Y también le puede ayudar a recuperar su espíritu en caso de que lo haya perdido, aunque esto es algo que los sacerdotes también pueden hacer en este intercambio de actividades, ¿sí? Y también le puede ayudar a superar las esclavitudes, ¿sí? El chamanismo es muy útil para eso. Si usted es esclavo del dinero, si es esclavo del trabajo, si es esclavo de su pareja, si es esclavo de su jefe, si es esclavo del banco, si es esclavo de lo que sea, ¿sí? El camino del chamán le puede dar una sacudida lo suficientemente fuerte como para darse cuenta de que esas cadenas que le tienen sujetos los brazos y las piernas no son necesarias, que usted no necesita ser un esclavo o una esclava para vivir. Y en el camino del chamanismo, con la fuerza, con el poder que otorga, usted puede encontrar la fuerza y las herramientas para romper esas cadenas, ¿sí? Y liberarse. Bueno, en el caso del sacerdocio, ¿qué es lo que sana el camino del sacerdocio? En primer lugar, la pérdida de sentido. Cuando usted está en ese mundo gris donde nada parece tener sentido, donde todo es absurdo, donde pues, ¿para dónde voy? ¿Para dónde miro? El camino del sacerdocio le dice, este es el sentido, este es el camino, este es el mapa del universo, este es el mapa de la experiencia de vida, ¿sí? Y usted puede usar el mapa para reconstruir ese tejido perdido. También cuando hay irrealidad, esta sensación de que el mundo no es real, de que es una sensación muy desagradable, déjenme que les cuente, porque lo primero que uno piensa es que se está volviendo loco, porque el mundo, que hasta ese día nos habían dicho que era absolutamente real, de pronto descubrimos que no tiene la menor realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es un tejido, y es un tejido que no está dado de antemano, que no lo creó ningún Dios y dijo, ahí está el mundo y ahí se acabó, ya no. Somos co-creadores de la realidad, co-creadores del universo. Entonces necesitamos ir creando estas nuevas realidades, y cuando descubrimos que tenemos que hacer esto, bueno, es el camino del sacerdocio el que nos puede conducir y nos puede decir por dónde sí y por dónde no. También la despersonalización, esta sensación espantosa de sentir que no existimos, que no somos nada, que no... A través de este camino podemos reconstruir ese tejido que somos, insisto. Y también, bueno, obviamente, como decíamos antes, a desenmarañar las marañas existenciales en las que a veces nos convertimos. En el caso del camino del monje, sana sobre todo las ansiedades, las angustias, los miedos, todo esto. Sí, el monje construye un espacio seguro, un espacio más allá del miedo. Y en el caso del camino del líder, la sanación aquí es sobre todo para la soledad, para este sentimiento que a veces es desgarrador de no pertenecer a nada, de no formar parte de ninguna colectividad, de ningún grupo humano, y de ser una nulidad perdida en medio de la nada, ¿sí? Entonces el camino del líder, el camino del trabajo colectivo es una forma de sanar esta fea, muy fea sensación. Ahora bien, cada uno de estos caminos tiene un trabajo espiritual específico, y sobre eso tenemos un video también, los distintos tipos de trabajo, ¿sí? Si se fijan, estamos haciendo una suerte de tejido con todos los videos que hemos hecho antes. El trabajo espiritual tiene que ver con el manejo del propio espíritu y lo que sucede, ¿no? Entonces, muy brevemente, podemos decir que en el caso del chamán, obviamente el trabajo es de la posesión espiritual, es decir, ser poseído por un espíritu, o del viaje espiritual, de que el espíritu salga del cuerpo. Vean ese video para más detalles. En el caso del sacerdote, el sacerdote recibe
irradiación. Ese es su trabajo espiritual específico, ser irradiado, ser inspirado por las deidades, por los ancestros, por los lugares sagrados. En el caso del monje, el monje lo que hace es proyectar su espíritu, ¿sí? Lo proyecta, no lo saca, no lo manda de viaje, proyecta su espíritu hasta abarcar la realidad. Y en el caso de los líderes no aplica. El líder funciona en un estado de conciencia y de percepción cotidiano, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la relación con la realidad? Digamos, acá, esta realidad que se teje o se desteje, se afloja o se aprieta. En el caso del chamán, su función es transformar la realidad. Esta realidad que se experimenta como enfermedad, que se experimenta como dolor, el chamán tiene el poder para transformarla. El caso del sacerdote, el sacerdote lo que hace es crear y sostener la realidad. Cuando no hay realidad o cuando la realidad se derrumba, sea la realidad universal, sea la realidad personal de cada uno y de cada una de nosotros, el sacerdote, el camino del sacerdocio, tiene la potencialidad y la potestad de crear una nueva realidad y de ayudar a sostenerla. En el caso del monje lo que se busca es trascender la realidad. La realidad es algo que debe ser trascendido para acceder a cierta realidad superior, ¿no? Y en el caso del líder, lo que hace es justamente trabajar con la realidad. Esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer y estos son los pasos que tenemos que seguir para llegar a esta meta, llegar a este objetivo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la meta de cada uno de estos caminos? Y aquí esto puede ser muy útil porque usted sabe lo que usted quiere. Como hemos dicho otras veces, aunque sea ya en el fondo más ignoto de su alma, usted sabe lo que quiere, usted sabe lo que necesita. Entonces, ¿cuál es la meta de cada uno de estos caminares? Bueno, en el caso del chamán, la meta es empoderar, movilizar. Sí, este es el camino del movimiento, de la transformación. Tiene que ver con este ámbito universal de la transformación continua, de todo lo que es, de todo lo que existe. ¿Sí? En el caso del sacerdote, la meta es significar, centrar, estructurar. Es decir, si usted siente que su vida está estancada y necesita movimiento, es con el chamán. Pero si siente que su vida no tiene ningún sentido y que es un caos, es con el camino del sacerdote. En el caso del monje, la meta es apaciguar. Entonces, si usted siente que su vida es un vórtice terrible y lo que quiere es traer un poquito de paz a su vida, es con el camino del monje. No tiene que hacerse monja, no tiene que hacerse monje, pero puede practicar algunas de sus técnicas, ¿no? La meditación para empezar, ¿no? Y en el caso del líder, del camino del líder, lo que se busca, la meta es conjuntar. Entonces, si usted se siente desolado o desolada, si usted se siente arrancado, desgajado de cualquier grupo, de cualquier forma de humanidad, pues a través del camino del líder puede conjuntar otra vez lo que ha sido roto, lo que ha sido quebrado, ¿sí? Ahora bien, pongamos ejemplos tradicionales. El caso del chamán, por ejemplo, los maracates huirráricas, los chamanes huicholes, ¿no? Eso es un caso típico acá en México de chamanismo, aunque también los maracates son sacerdotes, fungen como sacerdotes y como chamanes. Es un caso excepcional porque normalmente chamanes y sacerdotes ocupan espacios diferenciados. En el caso de los maracate, ocupan los dos espacios la misma persona, y pueden ser hombres y mujeres. Por ejemplo, los yajeceros, los ayahuasqueros, estos chamanes del Amazonas, de la zona amazónica, que trabajan con la ayahuasca. Son un ejemplo típico de chamán y de alguien que recorre el camino chamánico. También los mayomberos, los brillumberos, la gente del Palomonte, la gente de esta tradición afrocubana chamánica, ¿no? Estos son también ejemplos de personas que discurren, que caminan este camino del chamanismo, gente de medicina, se podría decir. En el caso de los sacerdotes, un ejemplo tradicional son los mamos kogi, los mamos aruacos, estos sabios de los pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, allá en Colombia. También, por ejemplo, los babalawos, los sacerdotes de las tradiciones religiosas yorubas, ¿no? El sacerdote
de Ifá. Y acá en México el caso del Ilol o del Jmen, que son, el Ilol es el sacerdote de los tzotziles allá en Chiapas, y el Jmen es el sacerdote de los mayas, de los pueblos mayas, en la zona de Yucatán sobre todo, ¿no? Esta zona maya de México y un poco en Guatemala también, ¿no? Entonces, son ejemplos tradicionales de sacerdocios, de ejercicio del sacerdocio. En el caso del monje, bueno, por supuesto, los monjes budistas, los yogis de la India y los antiguos padres del desierto, estos anacoretas que se iban a vivir al desierto de Israel, allá en los muy ya lejanos orígenes del cristianismo, antes de que viniera el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, organizado por el emperador Constantino, y la enseñanza de Jesús se convirtiera en una ideología para mantener a los esclavos sometidos, ¿no? Que es lo que hemos recibido hasta ahora, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de monjes y de monacato, ¿no? Estas personas. Y en el caso del líder, bueno, por supuesto los líderes comunitarios, estos verdaderos líderes que realmente ponen su vida y su alma en el servicio de su comunidad y a veces lo pagan con su vida, ¿no? Todos los días hay una noticia de que asesinan a algún líder comunitario, ya sea en Colombia, ya sea en México, ya sea en Bolivia, donde sea, ¿no? Entonces, estos verdaderos líderes siguen el camino espiritual del liderazgo. Ahora, ya casi concluyendo, estos caminares, estos caminos, se pueden manifestar en distintos prototipos, distintos modelos, ya sean positivos o negativos. Vamos a ver los positivos primero. En el caso del camino del chamán, el prototipo sería, bueno, obviamente el sanador, el curandero, la curandera, y también el artista, la artista. Los artistas también recorren, si no todos, por lo menos algunos de ellos, algunas de ellas, recorren este camino del chamán, el camino de la transformación, el camino de entrar en la profundidad, en los procesos personales de muerte y renacimiento, en el trabajo íntimo, vivencial con los espíritus, ¿sí? En el caso del sacerdote o del sacerdocio, el caminar del sacerdocio, el prototipo sería, por supuesto, el del maestro, el del guía, el sabio o la sabia, ¿sí? La persona que conoce, que tiene el conocimiento, no solo porque lo ha buscado y lo ha cultivado, sino también porque lo ha heredado de generación en generación por siglos y siglos, ¿no? En el caso del monje, bueno, el modelo es el asceta, el renunciante, la persona que renuncia al mundo y que construye un mundo paralelo dedicado justamente a la contemplación de lo sagrado. Y en el caso del caminar del líder, bueno, está la figura del padre, la figura de la madre y en general de estas figuras de autoridad parental, ¿no? De que se relacionan con la comunidad desde el afecto, desde la protección, desde el cuidado. Ahora, ¿cuáles serían los prototipos negativos? Bueno, en el caso del chamanismo, por supuesto, el brujo, o la bruja, esta persona, y lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Estas personas que se dedican a hacer el mal, a dañar al prójimo, ya sea por su propia voluntad o porque alguien más les pague, y se paga muy bien, además, déjenme que les cuente, la gente para curarse no quieren pagar, pero para hacerle daño a otra persona pagan lo que sea. Es algo realmente lamentable, pero bueno, el brujo se dedica a dañar, ¿sí? A hacer el mal a otras personas o a ciertos lugares o a animales, etc. ¿Sí? Es lo contrario del sanador, lo contrario del curador. Y aquí tenemos también el caso de las personas que se vuelven, y no estoy diciendo que sean brujos o brujas estas personas, es un caso aparte, es otro prototipo, es otro modelo, las personas que se vuelven adictas a las drogas duras, a estos químicos terribles que destruyen el cerebro en muy poco tiempo. Estas personas, parafraseando al doctor Mavit,
son chamanes que se han equivocado de maestro, ¿sí? En vez de tomar a las plantas maestras, han tomado drogas. Tienen una necesidad espiritual legítima, pero se equivocaron de maestro y eligieron algo que en vez de darles conocimiento les va a dar destrucción, enfermedad y muerte. En el caso de los sacerdotes, el arquetipo o el prototipo negativo serían los líderes de sectas, ¿no? Todos estos fulanos, estos personajes, esta caricatura macabra, grotesca, famélica del verdadero sacerdocio, que son muchos de los pastores cristianos que pululan en todas partes, ¿no? Y que son cualquier cosa menos sacerdotes, y su ejercicio es cualquier cosa menos un sacerdocio legítimo, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy negativo. Y si usted lo que necesita es el camino del sacerdocio, usted hace lo que estime conveniente, pero estas personas a lo mejor lo pierden más de lo que pueda estar, ¿sí? Y como otro modelo, como otro prototipo negativo son las personas adictas a los psicofármacos, ¿sí? En el caso de estas personas podríamos decir que son sacerdotes y sacerdotisas que se equivocaron de mapa. El mapa de realidad que eligieron, que fue el mapa de la psiquiatría, es un mapa que no conduce a ninguna parte. Es un mapa que solo trae control de las personas como heredero que es y heredera que es la psiquiatría de la Inquisición medieval, ¿sí? Entonces, primero eran las hogueras, luego fue el electroshock, ahora son los psicofármacos. Las personas adictas a estas sustancias, lamentablemente, se han equivocado de mapa, pero pueden, igual que los adictos a las drogas fuertes, pueden retomar el camino si encuentran el camino del sacerdocio, si eligen un mapa verdadero. En el caso de los monjes tenemos el caso extremo, para hablar de estos prototipos negativos, de los hikikomori de Japón, estos muchachos, estos jóvenes que se retiran del mundo y viven encerrados en sus casas dedicados a videojuegos y nunca salen de su casa y mueren en sus casas. O sea, aquí no es un monacato, no es un monje, una monja que se retira del mundo para contemplar realidades sagradas trascendentales, sino simplemente es alguien que se esconde en una especie de cueva artificial sin tener contacto con el mundo, salvo con la persona que les lleva el mandado y la comida. Aquí también podemos ubicar como otro modelo a las personas adictas a las drogas suaves, o suaves entre comillas, como el cannabis, el MDMA y otro tipo de sustancias que le dan a la persona esta sensación de evadirse del mundo, ¿no? Pues se evaden del mundo, pero no construyen nada, no crean nada, no hay nada fructífero en esta evasión, tampoco hay nada sagrado, simplemente me retiro del mundo y ya, hasta ahí llega, ¿no? En este caso podemos hablar de que son monjes que se equivocaron de monasterio. Se fueron a meter al monasterio equivocado. Ahí no era, camaradas, era en otro espacio. Todavía pueden recuperar el verdadero caminar del monje, pero bueno, necesitan, por supuesto, ayuda, necesitan contención, apoyo. Y en el cuarto caminar, el caminar del líder, el aspecto negativo aquí sería el del político. El típico dictador latinoamericano, que en vez de ser un líder es alguien que se dedica a destruir a la comunidad. Este es mucho peor que un brujo. Un brujo destruye 2, 3, 4, 5 personas. El tirano destruye naciones enteras. Sí, el típico, sí, en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de eso. Hoy mismo, ahora mismo, piensen en el que les dé la gana. Hay tiranos, dictadores que están controlando naciones enteras y destruyendo pueblos, destruyendo la selva, destruyendo el medio ambiente, en fin. Estas personas son adictas al poder, ¿no? Todos estos líderes que a lo mejor no tienen tanto alcance como los políticos, pero que son líderes se presentan como líderes de movimientos sociales y esgrimen determinadas ideologías supuestamente para beneficiar ciertas causas, ciertos grupos humanos,
¿sí? Pero que en realidad lo que quieren es poder y control, ¿sí? Son adictos al poder y no lo son de manera, no son víctimas, como pudiéramos decir, del adicto a las drogas duras, a los psicofármacos, a las drogas suaves, que pudiéramos verlos como víctimas de un sistema, ¿no? Y personas que merecen compasión. En este caso estamos hablando de los victimarios, de los verdaderos victimarios, ¿no? Que eligen conscientemente destruir, que eligen conscientemente volverse un canal a través del cual el poder destruye naciones y destruye el medio ambiente, ¿no? Entonces es el peor de los prototipos negativos posibles, ¿no? Entonces, si usted quiere pertenecer, si usted siente que ha sido desgajado de la humanidad, pues el reunirse con estos políticos y con estos supuestos líderes sociales, pues es empeorar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Ya me extendí demasiado, es el video más largo que he hecho en este canal. Si usted se siente como que quiere un camino espiritual pero no sabe por dónde, insisto, están estos 4 modelos, estos 4 caminares y que pueden discurrir en cualquiera de las tradiciones. Puede haber estos 4 caminos dentro del cristianismo si usted se considera una persona cristiana, católica. Puede haberlo dentro de las tradiciones espirituales asiáticas, el budismo, el hinduismo. Puede haberlo en las tradiciones espirituales afroamericanas, yorubas, de origen bantú, en fin. Hay muchas tradiciones posibles y hay 4 caminos posibles para discurrir dentro de estas tradiciones. Obviamente usted elige, usted decide. Claro, el camino también lo elige a usted, ¿no? Pero bueno, hay cierto grado de elección y usted dentro de todo este espectro puede tomar sus propias decisiones. Y el motivo de este video era justamente ese, dar un poquito de sentido, dar un poquito de claridad para si usted lo necesita, pueda tomar una decisión y que no sea tan difícil tomar la decisión, porque a veces cuesta muchos años de esfuerzo, muchos años de estudio y muchos errores tomar la decisión correcta. Aquí lo dejamos y esperando que este video, esta plática les haya resultado útil. Como siempre les envío todas las bendiciones y mi más sincero agradecimiento.